Mediodía. COPE Guadalajara. Estar informado. Fue el pasado 7 de marzo, si recordáis, cuando una serie de explosiones, al principio sin ningún tipo de explicación evidente o si acaso con alguna de mayor requiebro, ensordecieron Bata, la capital económica de Guinea Ecuatorial. La negligencia en el almacenamiento de municiones en una base militar ubicada en ese barrio, que hay que decir que es el más poblado de la ciudad, parece ser que fue la causa de este descomunal desastre. Un siniestro que ha arrojado el saldo de más de un centenar de muertos, de más de 1 millar de heridos y la casi destrucción de las viviendas y edificios aledaños a esa base militar. Evidentemente, los guineanos han llorado las muertes y lamentado los daños materiales, pero también lo que saben que hay siempre de fondo: la nefasta gestión acompañada de corrupción que caracterizan al gobierno de Obiang y que ahora además han quedado más de manifiesto que nunca, incluso ante la mirada internacional. Sin embargo, también os contamos que precisamente un día antes de ese terrible accidente se reunía la comisión permanente de un partido en el que el pueblo guineano tiene depositadas todas sus esperanzas. El Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, que lleva años diseñando ese camino pacífico hacia un Estado democrático con el que sueñan todos los guineanos, pero que pretenden que deje de ser eso, un sueño, para convertirse en realidad cuanto antes. Armengol Engonga es presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Armengol, buenos días. Buenos días, Mercedes. ¿Cómo se está recuperando Bata de esas 9 explosiones, nada más y nada menos, de ese 7 de marzo? Fue bárbaro. Se quedó la población en shock. Nadie se esperaba estas explosiones. Hasta la cuarta, la gente decía, ¿pero qué pasa aquí? Que incluso se creían que estaban atacando al régimen de Obiang unos militares de dentro o algo por el estilo, hasta que poco a poco se fue aclarando. ¿Cuál ha sido el saldo? La cifra oficial, sin fiarnos mucho o nada, son como mínimo un centenar de personas que han muerto y alrededor de 1.000 personas afectadas en distintas consideraciones. En fin, ese es el saldo de momento. Por no hablar del desastre material. Efectivamente, desde el punto de vista material, de inmobiliaria, etcétera, como las construcciones son muy precarias, bueno, pues han volado por los aires, han desaparecido, se ha volatilizado todo. Se ha vivido, o quizás todavía se esté viviendo en Bata, un colapso sanitario, porque todos esos heridos, muchos de ellos al menos, tuvieron que acudir al hospital, pero allí no encontraban ni el mínimo material sanitario ni al personal cualificado. Ni material ni infraestructura suficiente. El Hospital de La Paz, pues es un hospital que apenas tiene grandes profesionales médicos, enfermeros, ATS, auxiliares, etcétera. Se puede contar con los dedos de la mano, pues media docena de ellos que sí son cualificados, de tal manera que tanto en cantidad como en calidad no estaba preparado. De hecho, es que los jerarcas, los mandamases, cuando se ponen enfermos, se ponen malos, se van al vecino Camerún a curarse. Y si no, otra alternativa que tiene es venirse a España. Claro, y además, Armengol, es que este desastre, ¿no?, este suceso tan descomunal, ha servido para destapar lo que ya se sabía, que es precisamente esa crisis con mayúsculas y esa gestión nefasta de Obiang durante tantos años. Efectivamente, la obsesión que ha tenido Obiang en 42 años que lleva gobernando Guinea Ecuatorial es construir instalaciones militares. Hay muchas. Y luego la otra obsesión son las cárceles. Es decir, que a todos los guineanos nos mete siempre en las cárceles. Como todo es corrupción en Guinea Ecuatorial desde hace muchísimos años, no solo el propio Obiang, su mujer, sus más de 40 hijos. De hecho, es que cada hijo está en los sitios claves. El petróleo, por ejemplo, Gabriel Lima Nguema es uno de los que dirige el tema del petróleo, o sea, que el ministro de hidrocarburos. Y luego está el vicepresidente Teodorín, el hijo preferido, que hablan del sucesor. Un analfabeto empieza a leer el otro día, dice compatriotos, así compatriotos. Es inclusivo, pero al revés. Exacto. Entonces todos los guineanos ya se mofan y se burlan de él porque no tiene capacidad y le quiere colocar con calzador, y entonces pues todos los guineanos, con la explosión que ha habido, rechaza ya a toda la familia. De tal manera que nosotros en estos momentos estamos pidiendo que tiene que asumir sus responsabilidades, porque ha sido el responsable de construir, digamos, un polvorín en pleno casco urbano, en el barrio popular, en Comantoma. Deben irse a su casa.
pedís la dimisión del jefe de Estado y de su gobierno y de hecho trabajáis en esas líneas maestras, en esas directrices para que ese proceso sea pacífico y por fin se pueda hablar de una transición democrática en Guinea Ecuatorial. Efectivamente, es decir, que llevamos un par de años trabajando la transición política y pacífica para Guinea Ecuatorial y creemos que Obiang tiene que implicarse antes de irse decretando una ley para la transición que desemboque al final a unas elecciones democráticas y libres, sobre todo bajo los auspicios de la comunidad internacional. En estos momentos están en el terreno prácticamente toda la comunidad internacional averiguando qué es lo que ha pasado en este polvorín de Bata. No se nos olvida que se quemó el símbolo de nuestra civilización a través de España, la Catedral de Malabo, antigua Santa Isabel. Es decir, que ya en estos momentos se ha quedado de manifiesto que la dictadura de Obiang no está aportando absolutamente nada al pueblo guineano y su futuro. O sea que hay 4 o 5 generaciones que se han perdido, donde ahora mismo no tienen capacidad para competir en el mercado de trabajo. Un escenario, Armengol, lamentable sin duda, pero va a cambiar. Va a cambiar porque para futuras generaciones ya estáis diseñando ese Estado democrático para Guinea Ecuatorial, para vuestro país. Armengol Engonga, presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, muchísimas gracias, mucha suerte y mucho ánimo en ese camino que sea cortito y además ya fluido. Muchísimas gracias, Mercedes, y gracias a los oyentes de la COPE. Un fuerte abrazo.